Listo, muchachos. Entonces, espero que esta parte de las llaves principales ya tengamos ese concepto claro, ¿sí? Y las utilidades que tienen para el trabajo en las bases de datos. Bueno, entonces seguimos con el ejercicio. Listo, entonces las entidades generalmente siempre deben tener una llave principal. Y ya pues nos extendimos allí en la explicación. Listo, entonces venimos al ejercicio. Nos dice, la base de datos debe permitir, y nos coloca una serie de requerimientos, además de la parte de informe, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a mirar esta parte de acá. Incluso muchas de las personas que ayer me enviaron el enunciado, el ejercicio, perdón, pues ya tiene una gran parte del ejercicio hecha. Muy bien, pero hay de pronto compañeros que no tienen la idea clara y por eso estamos haciendo el ejercicio desde cero. Listo, entonces lo primero cuando nosotros nos enfrentamos a un modelo ya planteado con unos requerimientos específicos es definir las entidades de ese modelo, las entidades, ¿sí? Entonces acá hay que preguntar, bueno, y si hablamos de bases de datos, ¿qué es una entidad? Entonces les pregunto, muchachos, voluntarios para responder, ¿qué será una entidad en una base de datos? ¿Qué será una entidad? Pues, profe, pues en cuanto al nombre, hace muchísima referencia a una entidad, es como un tipo de elemento que va a manejar la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se va a trabajar en una librería, entonces uno tiene que ver los elementos con los que se va a trabajar. En una librería se trabaja con los libros, entonces habría que crear una entidad para este tipo de elementos con sus respectivas cualidades. No sé si Bueno, sea listo. la mejor respuesta. Bueno, ¿quién tiene otra respuesta diferente? ¿Qué será una entidad en una base de datos? Si ustedes miran los cuadernos, yo por ahí creo que deben tener ese concepto, que eso lo vimos. Si es que todavía tienen los cuadernos por allí. ¿Qué será? A ver, alguien que nos emita otro concepto diferente. Profe, le voy a leer lo que usted nos hizo escribir la BCSA. ¿Son objetos presentes o no, tangibles o intangibles? Eso es lo que tengo yo Sí, bueno. ¿Alguien tiene en el otro cuaderno. concepto o no? Bueno, listo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir la entidad o las entidades en un modelo, en un planteamiento de un problema, tenemos que tener un enfoque. ¿El enfoque cuál es? Pues digamos, el objetivo que se pretende con el ejercicio, con los requerimientos, ¿cierto? Al principio yo les dije, ¿cuál es el objetivo? Entonces es desarrollar una base de datos para un casino online, ¿cierto? Entonces nos tenemos que enfocar, va a ser un casino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona un casino? Entonces, si hablamos de un casino, por ejemplo, físico, no sé si alguno de ustedes habrá ido al menos a mirar, espero pues que no se vuelvan en algún momento adictos a eso porque no es algo bueno. Pero bueno, es respetable el concepto de cada quien. Eh, si ustedes van a un casino, por ejemplo al portal del Quindío, a Unicentro, ustedes entran, ¿cierto? Ustedes ven un poco de máquinas. Ustedes ven un poco de máquinas y de pronto habrá alguien que se le acerca, bienvenido. Eh, ¿Usted qué desea jugar o en qué parte se desea ubicar? ¿Cierto? Entonces miremos el escenario. Nosotros entramos al casino y cuando nosotros entramos al casino, nos convertimos en ¿qué? Nos convertimos en clientes de ese casino, ¿cierto? Nosotros vamos allá a demandar un servicio que nos ofrece el casino. ¿Cuál es el servicio? Son los juegos que tiene el casino. Si nos ubicamos en un modelo online, en un casino online, nosotros nos interesa entrar a una plataforma que ofrece videojuegos o llamémoslo videojuegos o un casino. Digamos que el escenario puede ser, asumámoslo como lo mismo. Es una parte donde hay juegos para poder, valga la redundancia, jugar online, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos registramos, nos convertimos como en una especie de clientes de esa plataforma, de jugadores, de usuarios que estamos accediendo para, de
demandar un servicio que nos ofrece esa plataforma, que en este caso son juegos. Entonces, el escenario físico y el escenario online, digamos que si los contextualizamos, estamos hablando prácticamente del mismo concepto. Nosotros somos jugadores, clientes, ya sea del casino físico o de la plataforma online, ¿cierto? Listo, entonces ya sabemos que vamos a ver el modelo que nos va planteando, pero dentro del modelo de un casino real, físico online, hay unos jugadores, unos clientes de ese casino, ¿cierto? Lógicamente, ¿qué más hay dentro del casino? Pues hay juegos, hay una diversidad de juegos que son los que vamos a utilizar, cada uno de los clientes o jugadores que vamos a hacer demanda de los juegos que hay disponibles, ¿cierto? Entonces miremos que si nos vamos contextualizando, ya vamos como identificando cosas dentro de un posible modelo de ese casino, ¿cierto? También pueden haber, digamos, empleados de ese casino que presten la asesoría de ese casino para que nosotros podamos demandar aquellos juegos. Por ejemplo, yo he ido pocas veces, eso sí, pocas veces a los casinos, pero cuando uno va y uno se acerca de pronto a una de estas máquinas, muchas veces le dicen, ¿usted sabe cómo funciona? Entonces uno podrá decir, sí, porque desde el punto de vista lógico puede que sea fácil. Uno lo ve, lo entiende. Por ejemplo, la ruleta, sí, lanzan una bolita y la ruleta da vueltas y listo. Y donde caiga, si es blanco, negro, ahí, o el número, ahí quedó. Listo. Muy sencillo, pues, como la lógica. Pero hay otros que posiblemente requieran de explicación. Entonces ahí es donde hay otras personas que ya no son clientes, sino que son como usuarios o empleados del casino que asesoran a los clientes. Entonces ese es otro perfil, ¿cierto? Entonces miremos que cada uno de esos escenarios es diferente y contempla conceptos diferentes dentro del modelo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en cuál es como el negocio que estamos abordando, ¿sí? ¿Y por qué hago tanto énfasis en ello? Porque cuando estemos ya en la realidad, ustedes estén laborando en una entidad, en una empresa, en su etapa práctica, ya en un trabajo más adelante, o cuando ustedes decidan emprender un proyecto propio, ustedes se van a enfrentar a diferentes escenarios. Entonces puede que sea, en este caso, un casino, puede que sean juegos de azar, pueden que sean aplicaciones para el sector educación, para el sector educativo, para el sector salud, para el sector jurídico, para el sector transporte. Y lo primero que debemos hacer es contextualizarnos. Bueno, ¿cuál es el sector? ¿Cierto? ¿Y ese sector qué maneja? ¿Tiene que ver con normas o no? Bueno, entonces ahí es donde debo adquirir una experticia sobre el sector o sobre el negocio en el cual yo voy a hacer el diseño. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, muchachos. Y por eso me extiendo un poquito. Entonces, listo, estamos ya en el escenario del casino, listo, ya más o menos nos contextualizamos. Entonces, por acá comienza a decir la parte de requerimientos. Nos dice, almacenar los datos de los clientes que van al casino. Se deben tener datos como el documento de identidad, apellidos y nombres, número de celular y correo electrónico. ¿Listo? Entonces recordemos el concepto de entidad. Ahorita lo leyó allí Juan Esteban, ¿cierto? Prácticamente las entidades son un concepto que están dentro del negocio que yo voy a atender, dentro del enfoque que yo estoy atendiendo o voy a atender desde el punto de vista de las bases de datos. En este momento el casino es mi enfoque, ¿cierto? Y todo lo que se va a manejar dentro de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un usuario va a demandar un servicio, ya sea físico o entra a una plataforma, pues la plataforma necesita saber quién es ese usuario, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Usted qué datos me puede proporcionar a mí? Su correo electrónico, un celular, ¿cierto? Para yo de pronto estar en contacto con usted si usted va a ser un cliente de mi negocio, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando comenzamos a ver y necesitamos definir las entidades a través de entenderlo muy bien conceptualmente, ¿cierto? Entonces, dentro del el concepto de entidades, ¿qué es una entidad? Entonces, como lo habló ahorita Juan Esteban, ¿sí? Es algo que puede ser tangible o intangible dentro de nuestro modelo, ¿sí? Tangible es aquello que yo puedo palpar, que yo puedo tocar, ¿cierto? Con el cual yo puedo establecer un contacto, ¿sí? Entonces, si hablamos de clientes, pues yo llego al cliente, yo lo puedo saludar.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cierto? Puedo darme un abrazo con ese cliente, lo puedo observar, puedo palparlo, ¿cierto? Entonces, ese cliente que puede ser una entidad en nuestro modelo, es algo físico, es algo tangible. Cuando hablamos, perdón, de algo intangible que pueda ser parte del modelo, miremos, por ejemplo, una cita médica. Una cita médica yo no la puedo abrazar, ¿cierto? Yo no la puedo tocar. Yo puedo tener una representación de esa cita, ¿sí? Pero la cita dentro del concepto es algo intangible. Entonces, la cita, ¿qué datos o cómo la representan? Pues puede ser de una forma física a través de una impresión, de un pantallazo si estamos en un sistema de información, que nos va a decir, vea usted, tal, usuario tal, Willington Rincón, tiene una cita con tal médico en tal fecha, a tal hora, y usted solicitó la cita para un servicio de consulta médico general. Por ejemplo, ¿cierto? Si estamos hablando de algo intangible, una factura, yo no puedo, digamos, saludar una factura. Hola, factura, ¿cómo está? O no la puedo abrazar, no la puedo tocar. Puedo observar su representación, que puede ser un documento, ¿cierto? Y ese documento me va a decir, es el número de factura tal, fue elaborado en tal fecha, el valor total fue este, el cliente fue tal y los productos fueron estos, ¿cierto? Pero yo no tengo un contacto físico real con esa factura, es algo intangible. Si nos trasladamos al escenario del casino, los juegos, ¿cierto? Los juegos pueden ser, en el escenario físico, realmente puede ser algo físico, ¿sí? Entonces yo puedo tocar la máquina, interactuar con ella, moverle las palanquitas, ¿cierto? Lo que sea, en ese caso es algo físico. Si nos trasladamos al casino online, es algo intangible, es algo que es lógico, es un software, ¿cierto? Entonces miren que cabe el concepto de entidades en las dos modalidades, puede ser algo físico, tangible, o puede ser algo intangible, ¿sí? Pero pueden estar dentro del modelo y realmente cuando implementamos algo tangible o intangible, es donde nosotros vamos a almacenar datos, ¿cierto? Datos allí que nos exige el modelo. Listo, entonces, entendido eso, o pregunto, ¿hay alguna duda con respecto al concepto de entidades? Con base en lo que acabé de mencionar. Quiero que me digan, porfa, si alguien tiene alguna duda con respecto al concepto de entidad, que puede ser algo tangible o intangible. Quiero entonces que me digan, no, no hay dudas, o sí, tengo esta duda, porfa, para poder continuar. No, profe, ninguna duda. A ver, vamos a ver. Santiago Guillén. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No. Bueno. No. Jason. ¿Dudas, Jason? No, señor. No. Bueno. Listo, muchachos. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta para todo, cualquier modelo de bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Almacenar los datos de los clientes que van al casino. Se deben tener datos como el documento, apellidos y nombre, número de celular, correo electrónico, ¿cierto? Entonces, si nos contextualizamos en ese modelo, ya podemos acá identificar la primera entidad que hace parte de nuestro modelo, ¿cierto? Es la entidad clientes. Los clientes es un concepto tangible, ¿cierto? Listo, entonces esa es nuestra primera entidad. O sea que yo podría ir en mi hojita, allá en el papel o acá, ir construyendo algo así. Yo digo, bueno, es que la primera entidad de mi modelo es la entidad clientes. Esa es mi primera entidad. Listo, mi primera entidad es esa. Listo, resulta que cuando nosotros comenzamos a definir entidades, las entidades tienen algo que las caracteriza, ¿sí? Algo mediante, a ver cómo les digo, algo que caracteriza a esas entidades y les da esa identidad dentro del modelo, ¿sí? Entonces los clientes van a tener unos atributos, unas propiedades, una caracterización propias de
de esa entidad, propias, ¿sí? Y ya vamos a ver a qué me refiero con propias. Entonces, si hablamos de un cliente, el cliente dentro de su caracterización propia, ¿qué va a tener? Pues va a tener, como lo dice el enunciado, va a tener un documento, unos apellidos y nombres, un número de celular, un correo electrónico. Si quisiéramos ir más allá, un sitio web, una dirección, un país, si estamos hablando de una plataforma, por ejemplo, online, donde se conecta gente de todas partes del mundo, el dato del país sería muy importante, ¿cierto? O sea, muchas características, muchos atributos, muchas propiedades que caracterizan a los clientes del modelo, ¿sí? Entonces, si nosotros comenzamos a caracterizar la entidad, nosotros podemos decir, ah, bueno, es que, así como lo dice el enunciado, ese cliente va a tener un documento, va a tener unos apellidos, va a tener unos nombres. Por allí también nos menciona un celular, un correo electrónico. Va a tener, por ejemplo, un país, ¿sí? Si queremos una dirección, que puede ser de pronto opcional, pero ahí está disponible. Y pueden haber otros atributos que se nos vayan ocurriendo o que a medida que surgen requerimientos del mismo cliente o en los requerimientos iniciales, pueden haber más que se van sumando a los clientes, ¿sí? Entonces, miren, ¿a qué me refiero con características propias? Será, les pregunto, un juego tiene una dirección. O sea, el juego vive en el barrio Granada, Manzana H número 8. ¿Será eso lógico? ¿Alguien que me conteste? No, ¿Sí? señor. Entonces miren que cuando yo hablo de características propias de la entidad, se refiere a eso, a atributos que caracterizan esa entidad, ¿cierto? Entonces yo no podría tener, por ejemplo, dentro de los clientes, si estamos hablando del casino, ¿cierto? Estamos hablando de una entidad, por ejemplo, juegos, no sería lógico que yo, si tengo una entidad juegos, le colocara un atributo dirección, un atributo tipo de sangre, ¿sí? Porque no son parte de la caracterización de la entidad juegos. Entonces las características son propias de cada entidad. Y cuando ya comenzamos a relacionar las entidades, ahí es donde ya esas relaciones nos permiten obtener información, ¿cierto? Que está distribuida en varias entidades. Pero las características de cada entidad son propias de ella, ¿cierto? Listo. Listo, entonces el primer enunciado ya estaría listo de almacenar los datos de los clientes que van al casino. ¿Cuál es la entidad? La entidad clientes. ¿Cuáles son las características? Ah, aquí me las dice, el documento de identidad, los apellidos y los nombres, el número celular y el correo electrónico. Eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Luego de eso, pues ya nosotros podemos hacerlo inmediatamente, dependiendo de nuestras habilidades, nuestros criterios, definir los tipos de datos, si es llave principal, las características pues como del atributo, ¿cierto? Por ahora yo lo voy a dejar así porque la tareita que ustedes tienen es precisamente esa. Ya ahorita que definamos unas entidades, definirle las características y los tipos de datos para que vayamos avanzando en el ejercicio y en la próxima clase pues miremos a ver qué han logrado hacer con base en lo que veamos hoy. Listo, entonces tenemos los clientes. Luego dice, el casino le asigna a cada cliente un alias. Este alias no se repite entre los clientes, ¿sí? Entonces miren este requerimiento. Entonces aquí, muchachos, yo les voy a dejar a ustedes una tareita, ¿sí? Este documento yo se los voy a enviar. Entonces acá yo les voy a colocar consultar qué es un índice único, para qué sirve, cuándo se utiliza, ¿sí? Esa es una tareita que les va a quedar. Entonces, después de consultar, van a mirar
cómo implementar el campo, el atributo más bien, el atributo alias del cliente. Entonces van a hacer esa consulta y después van a mirar, bueno, entonces ya investigamos, ya sabemos para qué es. Entonces vamos a mirar cómo implementamos el alias del cliente. ¿Listo? Bueno, luego nos dice, se debe tener la posibilidad de crear los juegos con los que cuenta el casino. Cada uno de ellos debe identificarse con un nombre máximo de jugadores y un código que se asigne automáticamente por la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí es muy claro, si estamos contextualizados en el diseño de esta base de datos, que debe haber una entidad que se llame juegos. ¿Por qué? Porque los juegos van a tener la posibilidad, o el modelo está diciendo que necesitamos almacenar la información de los videojuegos, de los juegos, y cada uno de ellos va a tener unas características propias, particulares, ¿sí? Va a tener un identificador único, va a tener un nombre y de pronto otras cosas que menciona el enunciado. Entonces, vamos a tener otra entidad que se llame juegos, ¿sí? Y esta entidad juegos va a tener unas características. Listo, que aquí las podemos ver. Entonces la idea es que ahorita ya cuando hablemos del ejercicio, ustedes las van a ir diseñando. Luego dice, el casino debe tener la posibilidad de registrar el detalle de las sesiones de los juegos realizados. Entonces miren muchachos, esto de las sesiones, ¿de qué se trata? Miremos que en este momento estamos en Meet, ¿sí? ¿Qué hice yo? Yo ahorita rato les coloqué aquí en el WhatsApp, ¿sí? Les coloqué ¿sí? Les dije, hola muchachos, la sesión para el día de hoy es, y les coloqué este enlace, a las 10:25, ¿cierto? O sea que a las 10:25 yo hice un proceso donde inicié una sesión en Meet. Entonces lo inicié hoy, 20 de agosto, a las 10:25. Cuando ahorita digamos, listo muchachos, entonces aquí finalizamos la sesión, y hasta acá ya quedan ustedes allí con el ejercicio para hacer y nos vemos en la próxima clase. Y yo le doy clic por acá en este icono de abandonar la llamada. En ese momento se termina la sesión. Entonces la sesión se inició el 20 de mayo a las 10:25 y se va a terminar el 20 de mayo cerca de las 12 del día, ¿cierto? Entonces va a haber una fecha y hora de inicio, una fecha y hora de finalización de esa sesión. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esto. En los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Va a haber una plataforma, si lo, digamos, miramos desde el punto de vista online o incluso también físico, ¿sí? Va a haber un momento en que nosotros iniciamos y un momento en el que finaliza esa sesión. ¿Listo? Entonces quiere decir, si miramos el enunciado, ¿cierto? Dice, el casino debe tener la posibilidad de registrar el detalle de las sesiones de los juegos realizados. Cada sesión debe tener datos como número de sesión, fecha de inicio, fecha de finalización, hora de finalización y número de participantes. Entonces miremos, el escenario de un juego online, entramos varias personas y quisimos jugar en un mismo juego en una sesión. Estamos participando 10 personas y estamos allí jugando online. La iniciamos y ya hubo un ganador, se finalizó la sesión de ese juego. Entonces debe existir la posibilidad desde el punto de vista de bases de datos de poder almacenar esa información allí, esos datos allí. Quiere decir que si estamos entendiendo, nuestro modelo debe tener otra entidad que se llame sesiones, ¿sí? Donde van a ir unos atributos que está mencionando el ejercicio, ¿sí? Para poder controlar esos datos de fecha de inicio, hora y lo que dice allí, ¿cierto? Pero entonces debe haber una sesión. Entonces miremos algo muchachos para ir recordando. ¿Verdad? Los clientes es un concepto tangible. Los juegos
Si estamos hablando de un casino online, es algo intangible. Si estamos hablando de un casino físico, es algo tangible. Pero el concepto es el mismo, juegos. Las sesiones es algo intangible, pero hacen parte del modelo y vamos allí a utilizar esa entidad para almacenar datos con respecto a las sesiones que se han iniciado, ¿sí? Entonces vamos mirando varios conceptos allí dentro del desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Luego nos dice, cada sesión debe tener los detalles de la misma, indicar qué clientes participaron en el juego, el puntaje obtenido por cada uno de ellos y si fue ganador o no del juego. Entonces miremos muy bien acá. Acá es donde de pronto se comienza a enredar un poquito el tema. Vamos otra vez a la sesión que tenemos en Meet. Si a mí me preguntaran en este momento, si de pronto Cristian o la instructora Magali me dijera, Willington, ¿quiénes están en la sesión? Yo le diría, Magali, están Brian Escobar, están Cristian Camilo, está Cristian Camilo Sarria, David, Daniel Clavijo, Hernán Mápura, Jason, y así le voy diciendo el detalle de la sesión, ¿cierto? O sea, quiénes están participando en esa sesión. Si trasladamos esto mismo a los videojuegos, al casino, entonces debe existir la posibilidad de que yo tenga el detalle de quiénes participaron en esa sesión, quiénes estuvieron allí jugando en ese momento, quiénes fueron esos clientes, esos jugadores. Y aquí quiero hacer como una advertencia. Aquí cuando hablamos de clientes, estamos hablando del mismo concepto, clientes o jugadores, ¿sí? Es lo mismo. Un cliente es un jugador es un cliente, o sea, es el mismo concepto, ¿listo? Para que pronto no vayamos a crear una entidad clientes y una entidad jugadores. Vamos a contextualizarlo más con los juegos, entonces digámosle aquí jugadores. ¿Listo? Entonces yo necesito saber, o digamos el sistema, la aplicación, requiere que se manejen los detalles de esa sesión. O sea que debe haber otra entidad en mi modelo donde yo tenga los detalles. Recordemos que aquí coloquemos sesión, detalles. Aquí entonces es donde ya tenemos que comenzar a implementar la relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces mire, una sesión, ¿cuándo se inició? ¿Qué número tuvo? Ah, tuvo el número 10. Se inició en tal fecha, a tal hora. Se terminó en tal fecha, a tal hora, ¿cierto? Bueno, ¿y quiénes participaron? Ah, bueno, entonces en la sesión número 10 participó aquí si vemos aquí participó Brian, Juan Camilo Leito, participó Juan Motato, Juan Esteban, Luis Eduardo, todos los que vemos acá, ¿cierto? Pero eso no lo puedo llevar en la misma tabla de sesiones porque habría redundancia. Entonces por ello yo distribuyo o desagrego los detalles de la misma sesión. Y aquí es donde comenzamos a hablar de que debe haber una relación acá entre esta entidad, me perdonan la línea, y esta entidad, ¿cierto? Donde aquí va a haber una sesión, ¿cierto? Y aquí van a ver los detalles, o sea, muchos registros de esa sesión. Entonces va a haber una relación entre uno a muchos. El 1 es mi llave principal de la entidad sesiones y el muchos es esa llave principal colocada en la entidad sesión detalles donde se puede repetir y donde ya se convierte en una llave foránea. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos en este momento para poder explicarle entonces cuál es el objetivo del ejercicio.